¿Está permitido curar en sábado o no? Dice el Señor. Bienvenidos. Hoy el Evangelio nos da un paso más. ¿Qué es lo que debemos hacer el día del Señor? O sea, en la nueva alianza. Jesús rompe toda esa cadena de que ha venido del Antiguo Testamento para empezar con la nueva alianza que debe de curar en sábado, porque según la ley no era permitido según los fariseos. Pero vamos a meditar hoy, el 31 de octubre de 2025. Hoy es una buena noticia también en la primera lectura que le vamos a meditar en el nombre del Señor. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, 9:1-5. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento, mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante. Tortura mi corazón, hasta aceptaría verme separado de Cristo, si fuera para el bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 147 respondemos: bendigamos al Señor nuestro Dios. Glorifica al Señor Jerusalén, a Dios ríndele honores. Israel, el refuerza del cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendigamos al Señor nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendigamos al Señor nuestro Dios. La muestra de Jacob, su pensamiento, sus normas y designio de Israel, no ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Bendigamos al Señor nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los fariseos y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropesía y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que está fuera, y dirigiéndose a ellos les preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no la saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy es la buena noticia. En primer lugar, en el Antiguo Testamento había una ley que no se podía hacer nada en sábado, e incluso que se debe contar los pasos. Creo que son 1000 pasos, hay que recorrer los sábados, no más. Todo es una ley, pero hemos encontrado muchos pasajes en la Escritura que nos encontramos, por ejemplo, cuando
cuando fue curado aquella mujer que tenía 18 años de poseído por un enfermo. Por ejemplo, encontramos en San Lucas 7:36 también aquel hombre que estaba poseído. También encontramos aquella mujer que cuando Jesús fue a comer en la casa del fariseo, y llegó aquella mujer que empezó a limpiarse los pies con perfume en los pies del Señor. En fin, que todo era sábado. Pero ahora Jesús le hace la pregunta y nadie podía responderle, porque realmente Dios tiene el poder y no podemos debatir sus palabras. Dios tiene todo lo que ha hecho, lo que vemos, lo que hay, lo que existe, todo lo que hay en la faz de la tierra, la sabiduría, la ciencia, todo le pertenece. ¿Cómo podemos debatir a Él? ¿Cómo podemos contestar? Pero resulta que muchos quieren contestar, muchos quieren responderle y decirle no en este tiempo. Y el tiempo de nosotros ha sido difícil, porque mucha gente ha venido ahora, cree más que el maestro. Pero también vemos en la primera lectura que Pablo nos enseña algo muy importante. En la primera lectura, Pablo tiene una tristeza en su corazón. Dice Pablo, tiene un dolor intensamente en su ser. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice, Romanos 9. Él dice, el Espíritu, dice, él confirmaba todo lo que hablaba es conforme al Espíritu Santo, porque estaba acompañado con su inspiración es por medio del Espíritu Santo. Y por eso dice, él confiaba y atestiguaba por medio del Espíritu Santo. Pero luego dice, se siente una tristeza. Aquí hay algo que nosotros podemos encontrar. ¿Cómo es que Pablo dice que está llena o está guiado o habla directamente su conciencia, lo afirma, o acompañado, alumbrado, iluminado por el Espíritu? Pero después viene a decir en el versículo 2, siento una tristeza muy grande y una pena continua, hasta punto desearía ser rechazado y alejado de Cristo en lugar de mis hermanos. Mire lo que nos dice aquí Pablo. Él quería realmente dejarse ser rechazado, o dice, porque sentiría un dolor. Dice, una infinita tristeza y un dolor insensate tortura mi corazón. ¿Por qué Pablo sentía ese dolor? Porque nos dice acá, porque Pablo sabía que la promesa, como nos dice aquí, la ley, las promesas, la alianza, la ley y el culto es para el pueblo de Israel. Es para ellos, es la promesa, porque Dios escogió un pueblo para que sea su pueblo, sea él su Dios. Pero ahora que Pablo empieza a tener ese dolor, esa tristeza, porque Pablo era un judío, él cumplía la ley, él seguía a los primeros cristianos a llevar a los tribunales para que le hagan justicia de no seguir esa religión. O sea, para al principio era una secta, el Evangelio de Cristo. Y por eso Pablo conseguía cartas para que estos cristianos sean eliminados, rechazados. Pero ahora Pablo, que cuando encontramos Hechos de los Apóstoles 9 en adelante, Pablo cae en tierra
con una luz fuerte y escucho una voz: Saulo, Saulo, Saulo. Y Pablo contesta: ¿y quién eres tú? Y el Señor le dice: soy yo. ¿Por qué me persigues? Soy Jesús. ¿Por qué me persigues? Y Pablo queda en una éxtasis, un sinsentir ya, y los ojos quedan ciegos. Y entonces se levanta, los que estaban ahí escucharon la voz, pero no vieron nada. Y resulta que Pablo le dice: levántate y ellos te dirán lo que tienes que hacer. Vaya al lugar. Y esa es la conversión de Pablo, que Jesús le habló de una manera directa. Pero ahora viene a reconocer en Romanos, cuando estaba hablando en las primeras comunidades, o sea, en la iglesia de Roma, a los romanos, encuentra una tristeza en su corazón cuando ve al pueblo de Israel que no aceptaron a Jesús como su Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, que a Él se debe dar la honra y la gloria. Y por eso Pablo se siente una tristeza en su corazón, porque él estaba en esa religión, estaba en ese pensar, estaba en esa religión, esa comunión, esa cultura de ser cumplidor de la ley. Pero ahora Pablo ya no sigue esa antigua alianza, sino que empieza a vivir y a practicar en la nueva alianza todo lo que se llama seguidor de Cristo. Y por eso Pablo empieza a decir: si es necesario, dice él, si es necesario, yo me voy a apartarme. Miren lo que dice aquí: hasta aceptaría verme separado de Cristo por el bien de sus hermanos. ¿Pero por qué dice? Porque sus hermanos era la promesa, era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios escogido. Pero resulta que Pablo le dio a conocer y vio que ellos no aceptaron como un Dios verdadero, o el Hijo de Dios, o el Mesías. Pero ahora miremos un poquito en nuestro tiempo. Si ustedes y yo encontramos un evangelio puro, la sana doctrina, ¿cómo no hay tristeza también en nuestro corazón cuando vemos nuestras familias, nuestra gente, nuestra comunidad, el país, naciones, no quieren aceptar al Señor? A mí me pasa, veo también una tristeza. ¿Por qué es que hay muchas religiones? ¿Por qué es que la gente no cree al Señor como Dios ha dejado, como creerle, decirle que Él tiene la autoridad de quedarse en un poco de pan y un poco de vino? Pero viene la gente y dice: no, es simbólico. ¿No será que hay una tristeza también en nuestra comunidad cuando la gente rechaza a esa comer y beber su cuerpo y su sangre? Porque en él mismo dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Sus padres comieron, pero murieron. Pero en cambio yo les doy, es para la vida eterna. ¿No será que hay una tristeza también todas aquellas personas que no aceptan ese mensaje del Señor o la palabra de Dios? No porque yo les digo, sino que el Evangelio nos dice claramente que la gente no acepta. La gente empieza a decir: otras religiones, no, el sábado es el sábado, porque Dios, dice Malaquías 3 en adelante,
porque Dios no cambia su corazón, dicen ellos. Sí, Dios no cambia, pero ¿quién es el Señor? ¿No es el mismo Dios que cambió el mandamiento? ¿No es el mismo Dios que dijo que esta es la nueva alianza con su copa o con su cuerpo, con su sangre? ¿No será el mismo el que habló a Moisés, yo soy lo que soy? Y cuando los judíos, cuando los soldados, cuando fueron a apresar a Jesús, dijo el Señor, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, yo soy. Al decir esas palabras, ellos se cayeron al suelo, porque el yo soy no es el mismo yo soy que ahora nace, que ahora resucita el día domingo para que el día es el día del Señor. ¿No será que hay una tristeza en el corazón cuando la gente católica abandona la iglesia de Dios y van por una doctrina que es doctrina de hombre y que es una iglesia fundada por un hombre? A mí me preocupa tanto esto. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos hablan muy bonitos, tal vez tienen grandes milagros, pero no ese es el camino correcto. Porque el Antiguo Testamento, ellos cuidaban tanto el sábado que no se permitía nada. Y entonces, es lo mismo el día de hoy, es lo mismo el tiempo de hoy, que nosotros debemos de ayudar, de proclamar la palabra para que nuestra gente, la gente pequeña, o sea, los niños que vienen comenzando, viviendo en una religión, entran en la verdadera religión que es la iglesia de Cristo, que le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y donde esta iglesia está llevando la doctrina, la sana doctrina, que es la fracción del pan. Y en la sana doctrina donde está como madre la Virgen María y como madre nuestro, según cuando estaba en la cruz a Juan el Bautista, Juan el amado, el más querido por el Señor, estaba junto con la madre del Señor en la cruz del Calvario y le dijo a su madre, madre o mujer, he ahí tiene a tu hijo, hijo, ahí tiene a tu madre. ¿No será que este evangelio, por qué viene a torcerse la gente y diga no es lo que significa? ¿Por qué viene a decir otras personas que no es lo que el Señor quiso decir, dejar a su madre, porque había visto a ciertos eruditos, ciertos conocedores, teólogos, donde dice, porque le dejó a Juan, porque a Jesús no lo quería? Es una tontería, es una dicotomía que no tiene sentido, o una falacia que no tiene sentido para poder expresar de esta manera, si la Escritura claramente nos dice. Y por eso es tristeza cuando el hombre y la mujer no enseñan a sus hijos la verdadera doctrina de Cristo. Cuando se debe de bautizar desde pequeños, aquellos que se casan, aquellos que andan teniendo hijo pequeño, ¿por qué no se debe de bautizarlos si la doctrina del Señor está fundamentado en la Escritura? Y por eso nos dice claramente Pablo a los Efesios capítulo 2 versículo 20, fundamentados en la base de los apóstoles y profetas. Si siendo así, nosotros no podemos desconocer el camino, más bien conocemos el camino, porque en el camino es la luz del Señor, según nos dice Salmo 119, 105. Tu palabra es la lámpara a mis pies para poder caminar con el Señor. Así de que, queridos hermanos, este es el evangelio del día 31 de octubre. Gracias a Dios hemos llegado un mes más para poder proclamar y enviar mensaje a los corazones, aquellos que quieren servir, aquellos que quieren amar a Dios
como su palabra es tan agradable, tan dulce, tan amoroso, que debemos escuchar siempre. Amén y amén.